Buenas tardes. Vamos a hablar de los biológicos. Los integrantes son mi persona Judith Barón García, Leticia García y Edwin Rolando Quintanilla. Hablaremos del caso de Julián Arteaga Rivas. Julián Arteaga Rivas, varón de 32 años, fue detenido en La Paz tras ser vinculado en una serie de crímenes cometidos entre el año 2021 y 2023. Las víctimas fueron 4 mujeres halladas sin vida en zonas periurbanas presentando signos de violencia física y sexual. Durante la investigación se reveló que Ortega había sido diagnosticado en su adolescencia con trastorno de conducta y trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos. Este también tenía antecedentes familiares de enfermedades mentales. Su padre padeció esquizofrenia no tratada y fue sometido a pruebas neurológicas que mostraban alteraciones estructurales en la cabeza prefrontal. Análisis de los factores biológicos. En genética, estudios en genética criminal han identificado una asociación entre ciertas variantes del gen MOA, conocido como el gen guerrero, y tendencias agresivas en individuos expuestos a traumas tempranos. En este caso, Ortega presenta una variación funcional de MOA detectada en el análisis forense. Funcionamiento cerebral. El escáner cerebral realizado a Arteaga evidenció hipofuncionamiento en la corteza prefrontal dorsolateral, responsable de la inhibición de impulsos y toma de decisiones, y sobreactividad en la amígdala relacionada con respuestas agresivas. Desequilibrios hormonales. Los análisis hormonales revelaron niveles anormalmente altos de testosterona y bajos niveles de serotonina, ambos vinculados a impulsividad, agresividad y baja capacidad de empatía. Continuará mi compañero Edwin. Buenas tardes, mi nombre es Buenas Edwin. tardes, soy Leticia García, continuando con la exposición, análisis de los factores biológicos, antecedentes familiares de trastornos mentales. El patrón de Ortega, vemos que su padre fue esquizofrénico, tenía un abuelo materno que tuvo antecedentes de depresión severa. Además, él vivió en un hogar con maltrato físico y abuso de sustancias. Al hacer el análisis del comportamiento criminal desde la biología, Ortega demostró un patrón carente de empatía, sin remordimiento ni afecto por las víctimas. Su conducta revela una combinación de factores tanto biológicos, como se habló, como ambientales, lo cual es consistente con el modelo biopsicosocial de la criminalidad. Su hipofuncionamiento cerebral afectó su capacidad de autocontrol, tenía exceso de testosterona y una baja serotonina que facilitaron respuestas violentas. La predisposición genética combinada con un trauma infantil que él sufrió generó un perfil de alto riesgo criminal. Estos hallazgos permiten considerar que el comportamiento de Ortega no fue completamente voluntario ni consciente, sino estaba condicionado por todas estas variables que ya se mencionó. La siguiente, por favor. Dentro del análisis jurídico, la tipificación penal del delito, los crímenes cometidos por Ortega incluyen homicidio agravado, que está en el artículo 252 del Código Penal boliviano, violación, artículo 308, privación de libertad, artículo 291, feminicidio, artículo 252, según la ley 348, normas legales aplicables. Según el Código Penal boliviano, artículos sobre inimputabilidad, está en el artículo 17 como agravantes y reincidencia. La ley 348, protección integral a las mujeres, fallos judiciales relacionados, en este caso, aunque este caso es un caso ficticio, sin embargo, la jurisprudencia boliviana ya ha registrado casos similares en 2019 y ha determinado que la existencia de trastornos mentales no necesariamente exime de responsabilidad si el sujeto comprendía la ilicitud del acto. En este caso, sí lo comprendía, pero vamos a ver ahora que sí hay un atenuante. Cuando hablamos de la responsabilidad penal y análisis de imputabilidad, el peritaje concluyó que Ortega presenta una disminución leve de la capacidad de discernimiento.
pero no anulada por completo, por tanto sí es imputable, pero su estado mental al tener esa disminución va a tener una condena atenuada. A esto se puede agregar algún tipo de medida adicional que atenúe una condena en este caso y no como una persona que fuera normal. Va a continuar mi compañero Edwin. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Quintanilla. Me toca explicar la propuesta de intervención jurídico-biológicas. Programas de atención temprana. Detección de niños y adolescentes con trastorno de conducta mediante evaluaciones escolares. Programas comunitarios para familia en riesgo biológico psicosocial. Tratamientos neurológicos y psicológicos desde la edad temprana. Tratamientos médicos y psicológicos. Entre esos tenemos terapias cognitivo-conductual en cárceles con enfoque a psicopatía. El otro es posible medicación para estabilización hormonal y neuroquímica. La otra terapia también son grupales con apoyo neuropsicológico continuo. El otro punto es reformas legislativas y sistemas de justicia penal. Inclusión de la neurocriminología forense como prueba técnica válida en procesos judiciales. Creación de tribunales especializados en salud mental y justicia penal. Capacitación o operadores de justicia sobre trastornos de personalidad y difusión neurológica. En conclusión, bueno, en este caso sería el caso de Julián Arteaga Rivas, presentado como un escenario ficticio para el análisis interdisciplinario entre la biología criminal y el derecho penal. Permitió ilustrar de manera clara cómo los factores biológicos, genéticos, neurológicos y contextuales pueden incidir significativamente en el comportamiento delictivo de una persona. Los hallazgos también sugieren que se presentaban alteraciones en el funcionamiento cerebral, particularmente en regiones relacionadas con el control de impulsos y la empatía, además de niveles hormonales atípicos que potenciaban su conducta agresiva. Desde la perspectiva jurídica, aunque se constató que Julián tenía ciertas limitaciones cognitivas y afectivas derivadas de su condición neurobiológicas, no se estableció su inimputabilidad total, pero sí se consideraron estos elementos como atenuantes en la imposición de la pena. El caso evidencia la importancia de los peritajes médicos legales, especializados para evaluar correctamente la responsabilidad penal diferenciada, de acuerdo con las capacidades reales del imputado para comprender y controlar sus actos. La biografía sería de Sánchez del año 2016. Y aquí, como se ve todo, Código Penal, Organización Mundial de la Salud, bases neurológicas. Bueno, sería todo. Muchas gracias.